En primer lugar, me veo en la obligación de comenzar mi intervención lamentando el chascarrillo sexista que nos ha otorgado el presidente del Principado de Asturias en una respuesta a las preguntas del presidente sobre si tenía pluma o no pluma. En una semana como esta, en la que se celebra el Día Internacional de las Mujeres, creemos más necesario que nunca recordar que ridiculizar la homosexualidad es también violencia machista. Las mujeres partimos, como todos sabemos, de serias desventajas estructurales a la hora de acceder a productos y servicios. Podríamos hablar, en el caso que aquí nos ocupa, respecto a la tasa rosa, de una triple discriminación. Por una parte, encontramos cuestiones que nos afectan de manera indirecta, como podría ser, por ejemplo, el IVA, un impuesto indirecto a través del cual cualquier consumidor paga exactamente lo mismo independientemente de su nivel de renta y, por lo tanto, afecta a las mujeres por una cuestión que sí nos afecta o está reconocida de forma directa, como es la brecha salarial. Las mujeres ingresamos un 27% menos que los hombres por el mismo trabajo. La brecha salarial asturiana es la cuarta más alta de las comunidades autónomas de España y prácticamente un 4% más que en 2008, al comienzo de la crisis. En tan solo 4 años, en 2012, ya se había incrementado ese porcentaje. El salario de las mujeres está condicionado no solo por las dificultades en acceder y permanecer en el mercado laboral, sino también por peores condiciones de empleo, sufriendo mayores tasas de temporalidad y siendo las que mayormente soportamos los contratos a tiempo parcial. Pero, además, existen otras cuestiones que a día de hoy no han sido estudiadas y que creemos que es necesario acometer. Esa es la iniciativa que hoy traemos aquí y que trata de establecer cuál es el alcance e incidencia de lo que se ha venido conociendo como la tasa rosa. En 1995, en el estado de California, se hizo un primer estudio que concluyó que las mujeres pagaban un promedio de $1.300 al año más por los mismos productos y servicios que también compraban los hombres. Es curioso ver en qué tipo de productos se daban mayoritariamente estas diferencias, en todo lo que tiene que ver con higiene, cuidado corporal y servicios estéticos. Son evidentemente cuestiones en las que la construcción cultural del género tienen un mayor peso sobre las mujeres que sobre los hombres. Más cercano en el espacio y en el tiempo encontramos el caso del colectivo feminista francés Georges Sand, que en el año 2014 denunció mediante un estudio sistemático tanto en grandes superficies como en pequeños comercios la existencia de esta tasa rosa. La gran movilización provocada en colectivos feministas en aquel entonces llevó al Ministerio de Economía a encargar un estudio oficial sobre el tema. Ese estudio se realizó, estamos todavía esperando los resultados, algo que desde luego será muy interesante por la cercanía, como digo, tanto geográfica como económica del Estado francés. En resumen, las mujeres cobramos menos por el mismo trabajo y tenemos serios indicios para sospechar que también pagamos más por los mismos productos y servicios. La proposición no de ley que traemos hoy a esta Cámara pretende dar respuesta de alguna manera a esa doble, triple o sistemática casi discriminación a la que nos vemos sometidas las mujeres simplemente por ser mujeres y que ahonda en la diferencia estructural en las condiciones de vida entre hombres y mujeres y también afectando a nuestros derechos como consumidoras y, por lo tanto, también a la dignidad como personas al ser un impuesto, digamos, oculto que se establece única y exclusivamente por el hecho de ser mujeres. En primer lugar, lo que solicitamos al Gobierno de Asturias es que se elabore un informe. ¿Por qué? Porque es la herramienta básica que vamos a tener para ver cuál es el alcance, la incidencia y las consecuencias de la aplicación de este gravamen oculto. Este gravamen oculto, que no es otra cosa que un aumento inexplicable del valor de productos que son iguales o muy similares, que comparten características con otros productos iguales vendidos al público mayoritariamente masculino, pero que cuando se destinan al público femenino simplemente por un cambio de color o de estética en el diseño del producto se incrementa sensiblemente el valor. A partir de ese informe pretendemos también que el Gobierno desarrolle una campaña de visibilización de los establecimientos que no apliquen esta tasa. Esta campaña de visibilización se podría hacer de muchas maneras. Hacemos una propuesta que evidentemente entendemos que es eso, una propuesta. Lo que nos interesa en sí es la campaña de visibilización.
Una opción sería, por ejemplo, la distribución de materiales visuales para los establecimientos que no apliquen esta tasa. Es evidente que no se puede marcar con una estrella a los que sí la aplican, que por desgracia sospechamos que serán la inmensa mayoría, pero sí que creemos que hay que promover de alguna manera a los que no la aplican. Por último, el objetivo último de esta propuesta sería introducir cláusulas sociales en todo lo que tenga que ver con la contratación pública de las administraciones y, en este sentido, lo que planteamos es el acometimiento de las actuaciones o reformas legislativas necesarias, siempre evidentemente en el marco de las competencias de esta comunidad autónoma, para primar a los establecimientos que vendan o distribuyan productos o servicios en los cuales no se aplique esta tasa. No quiero hacer referencia a una empresa concreta, muy grande, que suele contratar con el Principado de Asturias, pero creo que todos probablemente conozcamos varias. Hay una en concreto muy grande, como digo, que suele contratar, que tiene licitaciones, que con ella se contratan viajes, mobiliario, todo tipo de productos y servicios, que en un informe interno de la propia compañía reconocía una brecha salarial entre mujeres y hombres empleados por su propia empresa de un 25% hace aproximadamente 2 años. Es muy grave que la Administración asturiana siga contratando con una empresa que reconoce la existencia de esa brecha salarial y que ha sido objeto de polémica en numerosas ocasiones en las redes sociales por diferenciar, por ejemplo, camisetas para niños y niñas, para bebés, niño y niña, con frases o logos de carácter sexista muy marcado. Como digo, no voy a mencionar esta empresa, creo que todos, si no la misma, podemos imaginarnos o cuál es o muchas otras que aplican, por desgracia, esta serie de cuestiones. Y, como digo, el objetivo último de esta proposición estaría en este punto 3, que sería la inclusión de cláusulas sociales a partir de la elaboración de ese informe y de la promoción de establecimientos que no apliquen esa tasa para corregir de alguna manera una de las múltiples discriminaciones a las que las mujeres nos vemos sometidas simplemente por el hecho de ser mujeres. Gracias.